hiperemesis gravídica. Puede ser otro tipo de enfermedad, de repente es una infección urinaria, de repente es una apendicitis, de repente es un problema neurológico, o cualquier otra cosa que no sea producto de la gestación. Hay que hacer un diagnóstico diferencial. Por ejemplo, la gastrointestinal tenemos las gastroenteritis, la colecistitis, las pancreatitis, las úlceras pépticas, las hepatitis obstructiva, la gastropexia, la calasia, esas, pero ¿cuáles son sus síntomas? Es dolor abdominal, distensión abdominal, transaminasas mayor de 1000, ictericia, vómitos relacionadas con la ingesta únicamente. Eso sería un problema de gastrointestinal. Genitourinario, no nos olvidemos que la pielonefritis, el cólico renal, la uremia, la torsión anexial, la degeneración de los miomas te van a producir náuseas. Por ahí vamos a tener que tenemos un puño de percusión positivo, que tenemos un sedimento adulterado y hay haciendo una ecografía digestiva vamos a tener ahí alguna alteración. Endocrinológica, pues una cetoacidosis diabética nos puede dar náuseas, la hipertiroidismo gestacional, la hipertiroidismo secundaria y enfermedades graves también. Pero que aquí, ¿qué vamos a encontrar? Que vamos a encontrar que va a haber hiperglicemia, que va a haber poliuria, polidipsia, bocio, que le vamos a un perfil tiroideo alterado, insomnio, nerviosismo, hipertensión, intolerancia al calor. Vamos a encontrar otras causas que nos aleja que sea una hiperemesis. Neurológicas por la migraña o un tumor cerebral, lesiones vestibulares, tumor del sistema nervioso central. Que vamos a encontrar acá, vamos a encontrar cefalea intensa y otros criterios de gravedad y los vómitos van a ser diferentes, los vómitos van a ser así expulsivos. En cambio, las náuseas y vómitos del embarazo no son así. Farmacología, de repente los que tienen mucho, consumen algún opiáceo, pues también antecedentes de abuso de drogas, vamos a tener ese antecedente. Los TOC, los que tienen problemas de alimenticio, ¿no? Entonces, la anorexia nerviosa, la bulimia, entonces el índice de masa corporal extrema, ganancia inadecuada de peso, rechazo hablar sobre el peso o la ingesta. Entonces, eso nos van a orientar y nos vamos a descartar ese tipo de patología. Si todo eso es negativo, no tiene ninguna esta sintomatología, entonces debemos pensar que nuestra paciente, que nuestra gestante está pasando un cuadro de, si no es una emesis gravídica, será una hiperemesis gravídica de acuerdo a la gravedad del caso. Ahí existe ahora para hacer la diferencia de la hiperemesis en la emesis y el grado de intensidad de este cuadro es el manejo del paciente de las náuseas y vómitos en las urgencias. El primer escalón diagnóstico, hay que hacer cómo hacemos nuestro diagnóstico en nuestra famosa clínica, nuestra señora clínica que no la debemos dejar, que es la anamnesis. Esta irá dirigida a determinar frecuencia, intensidad de los síntomas. Y vamos a utilizar una escala que se llama el PUQE, que es la tolerancia a sólidos, líquidos y así como la duración en el caso de la intolerancia. Por ejemplo, si ahí nunca se produce, tenemos un punto 1. Si durante el tiempo se siente nauseosa, menor de una hora hay 2, en una hora o en menor de una hora hay 2 veces, se le da un puntaje de 2. Si se da entre las 2 y 3 horas, te presentan las náuseas y vómitos, un puntaje de 3. Y así sucesivamente, vamos a llegar que cuando tenga en 6 horas, se produce 6 veces en una hora, vamos a hacer un puntaje de 5. De igual, ¿cuántas veces ha vomitado? Vamos a vomitar. No vomita ninguna vez, un punto. Si vomita 1 o 2 veces, 2 puntos. Y así sucesivamente hasta llegar a que vomita de mayor de 7 veces, 7 o mayor de 7 veces, le damos un puntaje de 5. Y eso al final vamos sumando y nos va a dar un puntaje de leve, moderada a grave. Una hiperemesis gravídica leve, una moderada o una grave. La leve, cuando nos da un puntaje menor o igual que 6, moderada es de 7 a 12,
y grave mayor de 13 puntos. ¿Esta para qué nos sirve? Nos sirve para ver dónde vamos a manejar nuestros pacientes. Si tenemos un puntaje menos de 6 leve, lo podemos manejar en un primer nivel o simplemente en su casa. Si es moderada, también de repente un primer nivel a hospitalizar en un primer nivel de repente. Pero si es grave, tendremos que ya mandarlo a un hospital de mayor complejidad. Acá tenemos 7 personas han accedido a la sala de espera. Parece que hay personas que quieren entrar a la sala. ¿Puedes ingresarlas, por favor, Sebastián? Sí, sí les estoy admitiendo, doctora. Ya. Eh, hay que descartar signos de deshidratación. Siempre, siempre hay que ver a nuestra paciente que ingresa. Lo primero que tenemos que hacer es descartar los signos de deshidratación. Hay que hacer una exploración física básica. Su presión arterial, su frecuencia cardíaca, hay que ver que si no hay taquicardia, si no hay hipotensión, hay que ver los signos de pliegue o pérdida de turgencia en la piel y la sequedad de mucosas, que eso nos va a dar los signos de deshidratación. Todo eso hay que hacer una evaluación de la repercusión de la intolerancia a los sólidos, porque generalmente toleran el líquido discretamente, pero no van a tolerar los sólidos. O si ya no toleran ni líquidos ni sólidos, ya vamos a entrar a otro cuadro. Hay que hacer la glicemia significativa. Si la glicemia es menor de 90 mililitros de miligramos por decilitro, hay que ver si hay cuerpos cetónicos en la orina. Hay que ver y ver el porcentaje ponderal que haya perdido esa paciente. Si es más de 5%, esa paciente ya es una hiperemesis gravídica. Esa paciente no está ganando peso en vez de mantenerse, que debería, si es que no pedirle que suba de peso en los primeros trimestres, pero al menos que se mantenga en el peso, ¿no? Pero si ese peso está por debajo de 5% del peso normal, entonces debemos pensar que esa paciente está en un cuadro de hiperemesis. Aquí es una paciente con que hay que hacer el diagnóstico diferencial. Como ya les dije, hacer exploración física dirigida a descartar otras patologías. Hay que palpar el abdomen, hay que palpar el monotiroideo, que ya todos se los dije, y se realiza una ecografía ginecobstétrica para ver cómo está el bebé. Evaluación evolutiva de la gestación, descartar enfermedades. ¿Por qué hacer una ecografía obstétrica? Porque de repente si no está embarazada la paciente, por eso está vomitando, pero no nos damos cuenta que de repente no es un feto el que está ahí, sino que está creciendo una mola o una enfermedad trofoblástica, y esa es la que está produciendo el incremento de vómitos. Y como ya después pues, seguramente les van a explicar en las clases que van a seguir, si es una mola, pues hay que sacarla, esa no va a progresar, es una patología de la gestación. O también tenemos que descartar si es un feto único o un feto múltiple. Si es un feto único, las náuseas y los vómitos van a ser menos que en una paciente que tiene un embarazo múltiple. Si tiene un embarazo múltiple, hay mayor cantidad supuestamente de hormonas de HCG, que va a incrementarse lo que es las náuseas y los vómitos. Ya cuando lo pasamos de por encima de 7, encontramos el punje por encima de 7, se progresará al segundo nivel de las siguientes soluciones. Casos clínicos, cuando está el puque por encima de 7, hay repercusión objetiva de la hipermesis gravídica, por ejemplo, que va a haber deshidratación, glicemia capilar, o sea, hay una hipoglicemia marcada, hay 2 cruces de cuerpos cetónicos en orina, hay una pérdida de mayor del 5%. Y hay sospecha de patología de base diferente al HCG. También tenemos que pasarlo, porque si de repente ya no es una hipermesis gravídica, pero de repente es una apendicitis que la que esté produciendo esas noches, hay que pasarla a un hospital que no, porque puede haber un problema de ese agregado a la gestación. Y si la paciente ya la mandase a su casa con todo el medicamento y nuevamente regresa una vez, otra vez se le da, y nuevamente, entonces esa paciente ya es de riesgo y hay que pasarlo de repente a hospitalización. ¿Qué análisis le debemos pedir? Hay que pedir una hemograma, una perfil de coagulación,
Hay que pedirle electrolitos en suero, creatinina y urea para ver cómo está funcionando ese riñón. Hay que hacer el equilibrio ácido básico. Hay que pedir cómo está, hay que buscar cómo esté el potasio, cómo esté el cloro, si hay alcalosis metabólica o no, si hay cómo esté el bicarbonato, y tenemos que estar investigando para descartar las complicaciones que puede producir este tipo de alteración de la enfermedad. Eh, Cuando ya la paciente sigue hospitalizada, vamos a ampliarla en las siguientes situaciones. Alta sospecha de patología de base diferente a la hiperemia gravídica. Pediremos de repente marcadores de inflamatorios para descartar de repente alguna complicación, alguna enfermedad o algo, alguna virosis, lo que fuere. Entonces hay que pedir un PCR, un perfil hepático para ver de repente hay problemas hepáticos. De repente hay que pedir hay que pedir las enzimas hepáticas y pedir bilirrubina. Encontramos niveles más elevados a hacer el diagnóstico diferencial de patología gastrointestinal. Hay que pedir un perfil pancreático, a bilasa, lipasa para descartar de repente una pancreatitis o algún problema pancreático. Hay que pedir un perfil tiroideo. Nunca nos olvidemos que a veces hay hipertiroidismo. Hay que ver la FSH y la T4 porque hay hipertiroidismo y que a veces se acompañan con la gestación, y esto va a haber una mayor cantidad de náuseas y vómitos durante la gestación. De leve, la clasificación en realidad vamos de leve, moderado y de grave, ¿no? La leve y moderado, todos los siguientes criterios. Un buque de 3 a 12, porque leve hasta 7 y moderado hasta 12. Entonces puede ser del buque de 3 a 12, tolerancia oral a líquidos, la paciente tolera líquidos y a poquitos, pero tolera, no tiene signos de deshidratación, el peso no ha bajado por debajo de 5%, el perfil renal y los iones están normales. Entonces la paciente puede estar en un tratamiento ambulatorio o en un hospital de primer nivel. Pero si ya la tenemos grave, que el PUC está por encima de 13, o si presenta siquiera uno de estos, no necesariamente tiene que presentar todos, sino cualquiera de estos, lo tenemos que hospitalizar, tenemos que ingresarlo a un hospital para darle ya este otro tipo de tratamiento. Intolerancia inclusive a los líquidos, signo de deshidratación, alteración del perfil renal, pérdida de peso por encima de 5, y fracasa pues el tratamiento ambulatorio. Esta paciente debe ser hospitalizada. En primera línea tenemos medidas higiénico-dietéticas, dar hoja informativa, recomendaciones, decirle que tome de a poquitos de sus líquidos, que no se abandone, que trate de descansar. La primera línea que debemos dar, la doxilamina, que 10 miligramos, que es un antihistamínico de agonista H1 con piridoxina, así ahí a la venta, tenemos en el mercado, y durante la pandemia desapareció, pero ahora nuevamente ha aparecido la doxilamina. Es un comprimido 6 a 8 horas vía oral, es la dosis habitual máxima, 2 comprimidos cada 8 horas, no más. Otra recomendación o son posibilidades, pues, si no nos funciona esto, añadir jengibre. Lamentablemente no tenemos en Perú el jengibre a dosis recomendada, dice que 100 miligramos de extracto de jengibre en vía oral antes de las comidas principales. Pero sí tenemos kion en el Perú. El kion es el jengibre. Podemos hacer una extracción de este jengibre y recomendarle a la paciente que dé pues, 100 miligramos. 100 miligramos no sería 3 cucharaditas de 3 cucharadas de jengibre, darle a la paciente antes del desayuno, antes del almuerzo, antes de la comida, y eso nos va a tolerar las náuseas y vómitos. Y si no lo podemos hacer así, pues podemos hacerle que le tomen como un té de jengibre para que empiecen a tomar de a poquitos, y eso le va a mantener las náuseas y los vómitos. Suspender suplemento de fierro. Como les decía, no hay que darles porque va a producir más hiperemesis. Si la paciente está muy anémica, pues le tendremos que dar endovenoso por el último. Suplementación de ácido fólico.
al menos 2 semanas o hasta las 12 semanas. Hay que darle su suplemento de ácido fólico. Se le indicará a la paciente que si no presenta mejoría con las medidas recomendadas, tanto de la doxilamina o del jengibre que le demos, que acuda, si no, después de 48, 72 horas persiste igual, que acuda para una reevaluación. Si no presenta mejoría en la primera línea después de las 48 horas, siempre después de haber descartado criterios de gravedad, se podrá continuar con la segunda línea de tratamiento ambulatorio. Aquí damos diminuidrato, es el Gravol, a dosis recomendada de 50 miligramos cada 6 horas, vía oral, dosis máxima 400 al día, 200 miligramos día si se suma a la doxilamina. Si damos con doxilamina, le podemos dar solamente 200. Si solamente le damos el Gravol solo, le daremos solamente hasta 400 miligramos al día. Y si le combinamos con la doxilamina, la mitad de esto. La metaclopramida, que es un elemento muy bueno también. En otros países, por ejemplo, el Gravol no existe. Entonces, ¿qué hacen? Que le dan metaclopramida, que también es importante, que se da una cada 8 horas, pero no pasarnos de 5 días, porque se dice que hay un riesgo de extrapiramidal, entonces no debemos pasarnos después de más de 5 días. Si hay reflujo gastroesofágico, añadir inhibidores de la bomba de potasio, que puede ser el pantoprazol, de 20 miligramos en 24 horas por día. Pantoprazol o esomeprazol deberíamos darle a estos pacientes, si hay reflujo. Ingresa al hospital en casos graves o antes de casos moderados que persiste en la clínica. En pacientes que requieren ingreso hospitalario se realiza una interconsulta con el servicio de psiquiatría perinatal, recomienda esta guía, pero aquí en Perú no tenemos, desgraciadamente, psiquiatría perinatal. En otro país sí lo tienen. Entonces, pero al menos hay que hacerle a salud mental, hay que hacerle a psiquiatría, porque ahí tiene mucha repercusión el sistema mental en lo que es la hiperemesis gravídica. Y hay tratamiento inmediatamente al ingreso. Primera línea en ay, no sé qué, me ha tapado cuando personas acceden de cáncer. Primera línea, ¿ya? Entonces, medidas higiénico-dietéticas, que sí ya les dije, ¿no es cierto? Ya. Y para reevaluación. Esto, ya, en segunda línea, ya les dije. Eso también, ya. Primera línea en ingreso. Añadir suplemento de tiamina. Siempre hay que dar tiamina, porque vómitos de más de 3 semanas puede haber problemas de darnos un síndrome de Wernicke. A veces estamos diciendo, ay, la paciente es antipática, está vomita y vomita, y ya se está interesante, y que ya no nos está haciendo no se está haciendo antipática, sino que ya está haciéndose un cuadro neurológico. Y entonces, por lo tanto, tenemos que darle la vitamina B1. 100 miligramos dosis única endovenoso en el primer suero fisiológico. Posteriormente, 100 miligramos cada 24 horas endovenoso. Se puede añadir durante 2 a 3 días. Hay que darle la fluidoterapia, que es suero glucosado, óptimo con lactato de Ringer, o mantener a la paciente en NPO durante de 24 a 48 horas de que repose ese estómago. Si existe hipopotasemia, agregaremos potasio. Hay que ir con la fluidoterapia normal. Hay que hacer un balance hidroelectrolítico marcado. A darle metoclopramida, que es la agonista de la dopamina, dosis recomendada de 5 a 10 miligramos por cada 8 horas, vía endovenosa, para uso a corto plazo debido al riesgo de los efectos de sintomatología que ya les dije. Si la paciente presenta epigastralgia o síntomas darle ranitidina 50 miligramos de 8 a 12 por vía endovenosa. Endovenosa. Quiero que recuerden esto. Siempre si utilizan la ranitidina,
tiene que ser endovenoso. Recordar que el uso de la ranitidina por vía oral está ya contraindicado, porque se ha descubierto que pueden haber, que tienen efectos carcinogénicos. Parece, no sé, por el efecto del material con que lo hacen, no sé, pero la vía endovenosa sí se recomienda. El producto como tal creo que no es, sino que de repente es al producto que hacen la pastilla. Si no se desaparecen los síntomas, añadir pantoprazol o esomeprazol para evitar el tipo de la pirosis y la epigastralgia. En la segunda línea, si tras 5 días de ingreso y tras haber agotado todas las intervenciones previas, se constata que la paciente persiste, presenta nula tolerancia oral a los sólidos, entonces se llamará a hacerle una nutrición parenteral. Habrá que hacer una interconsulta al nutriólogo para que le dé una nutrición parenteral. Se realiza en este caso una analítica completa, incluyendo perfil nutricional, sodio, potasio, cloro, calcio, fósforo, magnesio, todos los electrolitos y las proteínas y las albúminas para ver que ya le den una alimentación parenteral. Controles de diuresis es importantísimo, hay que controlar la diuresis porque para ver si hay o no hay deshidratación y también para que no se comprometa el útero, y no se comprometa los riñones. Control de viabilidad fetal, siempre hay que hacer un control de viabilidad fetal y no dejarlos a los pacientes. Como conclusiones vemos, esa es la recomendación de la gravídica, se recomienda realizar el diagnóstico de hipermesis gravídica ante la presencia de náuseas y vómitos, pérdida de mayor de 5% del peso pregestacional y haya problemas de deshidratación. Se recomienda emplear una escala variada con la del PUQE para ver qué grado de hiperemesis tenemos. Para el manejo de las náuseas y vómitos se sugiere emplear como fármaco de primera línea los antihistamínicos inhibidores inhibidores de los receptores H1. Se recomienda la administración de antieméticos, la metaclopramida. Aquí se utiliza la ondansetron, pero es mejor no usar porque este se utiliza más en la quimioterapia. En caso de que se maneje el manejo estándar de la hipertensión gravídica ha fracasado, se recomienda el uso de corticosteroides. También se está utilizando corticoides para dar, ¿ya? Se recomienda la suplementación de la tiamina para evitar el signo de Wernicke. Se recomienda la terapia parenteral y el manejo multidisciplinario cuando las medidas farmacológicas iniciales hayan fracasado. Aquí les dejo un fluxograma, desde cuando es leve, la gestación dietética, la gestión dietética, extracción de jengibre, vitamina B6, más la doxilamina. La doxilamina es el antihistamínico. Y la difenhidramina, que acá no tenemos, y el difenhidrato, que sí lo tenemos, que es el Gravol, ¿no? Cuando es moderada, la prometacina, prochlorpremacina, la trimbomensamina, el clorpramazina, la metoclopramida. La que no utilizamos más es la metoclopramida, es la que más debemos utilizar. Puede dar oral, en algunos lugares hay en forma rectal que hay en forma de óvulos, y también la metoclopramida por vía parenteral también se puede utilizar. Si es grave, la hidratación intravenosa con tiamina, parenteral, la metoclopramida y prometacina también que se utiliza. Y si es intratable, ya no nos maneja todo eso, hay nutrición parenteral, ¿ya? Y para finalizar, queremos saber qué perla de aprendizaje se llevan de esta clase. Es nunca, siempre cuando entramos a una paciente, vemos una paciente que ingresa para emergencia, diciéndonos que tiene una hiperemesis gravídica, debemos que tiene náuseas y vómitos, debemos observarla. Es una paciente que va a estar decaída, que va a estar inclusive descuidada en su vestimenta, que va a estar de repente mareada. Eso debemos tener mucho cuidado, porque a veces también hay pacientes que simulan tener ese tipo de sintomatología para tener una ganancia secundaria, y a veces tienen descansos médicos y esas cosas por el estilo. La bibliografía está acá.
Ese es, lo que les recomiendo es el protocolo de medicina materno-fetal del Hospital Clínica de Barcelona, el diagnóstico y tratamiento de emergencias obstétricas y referencia rápida del Seguro Social de México, y el libro, texto que todos ustedes deben estudiar, deben leer, y de ahí van a salir las preguntas. Así que vayan leyendo su libro, el Williams, porque en las teorías sí es verdad que les damos puntos, les damos información, pero no necesariamente todo lo que decimos sea lo hayan captado o lo hayan aprendido, ¿no? Pues siempre el alumno de medicina debe tener mayor capacidad de lectura, y lo único que ustedes tienen que tener es un libro de Williams. Pueden leer cualquier otro libro si quieren, pero como libro base, como libro de mano, es el Williams. ¿Hay alguna pregunta que no han que deseen, o yo les voy a mandar la clase porque no he podido encontrar el sitio donde se graba? Lo voy a mandar al delegado para que el delegado les comparta. ¿Está bien? Está bien, doctora, muchas gracias. Ya. Entonces, con esto doy terminada la clase. Disculpen que no lo sé manejar muy bien el sistema de la plataforma, pero en lo posible he tratado de hacerles llegar lo más importante que deben saber en los cambios fisiológicos, tanto de la madre y la patología que es más fastidiosa de la gestación, que es la hiperemesis gravídea. Chao, chicos, nos estamos viendo.